Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Vamos a continuar nuestra lectura del libro de los Salmos, Antiguo Testamento de la Biblia. El día de hoy toca el capítulo 9. El capítulo 9 es un capítulo un poco más grande que los anteriores. Normalmente estamos teniendo debajo de los 10 versículos, ahora tenemos 20. Este también es una canción al músico principal. Los salmos sabemos que son un conjunto de poemas, canciones, oraciones, ruegos, prosa, edificante, espiritual, de naturaleza edificante y espiritual, principalmente creados por David, el famoso rey David. Durante su época, su vida y su historia tremendamente caótica y alborotada, muy entregado al servicio de Dios y con el terrible dolor de haber fallado a Dios de una manera muy grave, y tener que pagar el precio espiritual, emocional de ese pecado durante el resto de su vida, y buscando siempre la redención, el arrepentimiento, el perdón por su gravísimo pecado. A pesar de eso, se manifiesta durante su vida que Dios estaba con él y prosperaba sus campañas y sus propósitos y sus objetivos y alcances. Así que, pero el interior de él fue muy sufrido por esta cicatriz espiritual que le dejó su par de pecados terribles que hizo. Fue adulterio y asesinato. Debido a debilidades personales más que a una intención específica de quiero hacer esto para dañar, ¿no es cierto? No fue intencional en el propósito, pero sí en el acto. Y bueno, la vida de David es muy particular por eso. Y acá nos dice el resumen, nos dice otra vez, Salmo mesiánico de David. La palabra mesiánico, a menos que yo esté mal, entiendo que significa que apunta al Mesías, que se refiere al Mesías. El Mesías es Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Y en el capítulo anterior que leímos, también dice Salmo mesiánico. Y luego me distraje en el contenido, el cual fue muy enriquecedor, pero no recuerdo haber identificado el apunte, el enfoque mesiánico. David declara que los pequeños y los niños de pecho alaban a Jehová. Él pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Recordamos eso, pero ¿en dónde apunta a Jesús? Tendría que volverlo a leer. ¿Qué es de él para que tengas memoria? ¿Y quién es él para que lo visites? Pero lo has hecho poco menor que los ángeles, o sea, es sumamente importante para ti, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Lo hiciste señorear sobre todas las obras, sobre todas las criaturas, sobre todas las otras criaturas. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cómo se manifiesta tu grandiosidad en todo lo que has hecho. Lo entendimos hasta ahí, pero no entiendo aún por qué apunta a Jesús. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. De la boca de los pequeños, fortaleza a tus enemigos. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho estableciste fortaleza. Es ahí, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es esa la referencia de la pequeñez del hombre en Jesús, hombre carnal, mortal, con debilidades y naturalezas humanas, pero ese sería el pequeño y niño de pecho, y ahí estableciste fortaleza, porque nunca cayó, y eso vence a tus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? La redención vino a ser el pago por precio para que venzamos, por lo que él venció, la muerte física y la muerte espiritual, la victoria sobre la carne y la victoria sobre el espíritu. El espíritu no muere, pero queda permanentemente alejado de Dios.
por el pecado, por la ley. Y esa permanente alejamiento es lo que se llama muerte espiritual. Es como si hubiera muerto el espíritu, porque nunca más vuelve a la fuente. A esos enemigos nos estamos refiriendo para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aquí habíamos anotado el testimonio del impío. El testimonio del impío de corazón es útil para callar al enemigo. Lo habíamos aplicado, ese entendimiento es mucho más aterrizado, mucho más práctico a nuestro diario vivir. Y es como lo habíamos entendido, no lo había entendido mesiánicamente, pero me parece como que estirarlo demasiado para entenderlo mesiánicamente. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre, has puesto gloria sobre los cielos. Estoy careciendo aquí de una capacidad autohallada de encontrar este salmo como mesiánico. Si hay algo de lo que sí sé, estoy seguro de saber, es que no sé nada, ¿ok? Así que es mi propósito extraer joyitas de valor y de crecimiento espiritual, de expansión de entendimientos, y esto ocurre un grano de arena por playa, si es que tiene sentido mi analogía. Tal vez debería preguntar al asistente por qué este capítulo es mesiánico. Y de la misma manera, no quiero ocupar este episodio en el capítulo anterior, ya hablamos de eso, pero tal vez la temática podríamos jalarla en cuanto al aspecto mesiánico del capítulo. Este salmo que vamos a leer también es mesiánico. Y el siguiente no dice mesiánico. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Supongo que hay un buen número de salmos que lo etiquetan como mesiánico. Así que no sé, lidiaremos con cada uno según como vaya viniendo, pero quisiera no olvidarme al terminar de leer este capítulo de tratar de investigar por qué es mesiánico. Tal vez mesiánico no significa lo que creo que significa, que apunta a Jesús, al Mesías. Veremos. David, más el resumen. David alaba a Jehová por haber reprendido a las naciones. Jehová juzgará al mundo con justicia. Jehová morará en Sión. Los impíos serán arrojados al infierno. Ok, es otra canción. Una canción en sí misma que habla alabadoramente de las maravillas que Dios ha hecho, que hace y que seguirá haciendo, y el rol pequeño en cuanto a efecto que causamos nosotros, pero grande en cuanto a importancia para Dios, Jehová, por haber hecho lo que ha hecho para nosotros, este gusano inservible, como lo dice el capítulo anterior. En fin, al músico principal, al son de Mutlaben, salmo de David. ¿Qué cosa es Mutlaben? En hebreo, la muerte del hijo. Posiblemente indique una tonada conocida. Al son de Mutlaben. Ok, palabras para el coro, para la banda musical que iba a tocar esta canción. Seguimos. Versículo 1. Canción. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. En maravillas hay un llamado y referido a todos los poderes y prodigios que Dios hace. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Contaré. Me hace acordar cuando Dios le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo de Israel que había rescatado, recordad perpetuamente estos milagros, estos prodigios. Y durante generaciones era la responsabilidad de los padres contarle a los hijos los grandes prodigios que Dios había hecho por ellos y por sus abuelos y por sus antepasados, dependiendo cuántas generaciones han pasado, y que no se olviden del gran rescate que Dios ha hecho por ellos. A pesar que ya ocurrió hace 100 años, hace 500 años, etcétera, y siempre lo recuerdan. Hasta el día de hoy ha pasado esto hace
3.500 años. Tenemos 2.000 desde Jesús y antes, 1.000 antes de Jesús era David y 500 antes de David, más o menos, era Moisés. Entonces 500 más 1.000 más 2.000 son 3.500. Y hasta hoy los ortodoxos seguidores de esta ley del Antiguo Convenio, Antiguo Testamento, siguen practicando esta rutina de recordar. Y hay ciertas festividades y rituales en las que rutinariamente, no es la palabra que busco, en las que tradicionalmente, ritualísticamente se repiten palabras que hacen recordar los grandes prodigios. Hay un valor especial en el recordar. Humildifica mi presente. Me da más gratitud. Y eso es bueno para mí ahora. Contaré todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová. Número 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Palabras de alabanza. Ahora, esta es la humildad que produce el recordar sus milagros anteriores, que se hizo para otros que eventualmente me llevan hasta mí, o incluso a corto plazo los milagros anteriores que Dios hizo para mí, en aquella experiencia terrible que si no hubiera sido por Dios no estaría aquí ahora, o no viviría así, o no sería esta mi historia. Todos, aunque sea yendo hasta nuestra niñez, podemos recordar momentos en los que definitivamente el cielo actuó. Definitivamente mi ángel guardián me cuidó. Definitivamente Dios estuvo allí. Y recordar eso hace brillar más mi presente. Me da un propósito, me da un sentido, me da un destino, una posibilidad de destino si así lo escojo. Muy bien. Versículo 3. Cuando mis enemigos retrocedan, caerán y perecerán delante de ti. Interesante aspecto futuro. Mis enemigos están aquí, están amenazándome, estoy sufriendo, esto es difícil. Pero cuando ellos retrocedan, ellos caerán, ellos perecerán delante de ti. Que tácito está aquí el mensaje de que yo estoy delante de ti. Tú y yo tenemos una relación, tú me apruebas, yo te sigo. Tengo enemigos, tengo problemas y esto existe y no me quejo. Pero el tiempo demostrará. Y mis enemigos caerán y perecerán. Se acabará el peligro, la amenaza. Muchas mentes superficiales siempre razonan instintivamente, supongo, que ¿por qué, si Dios es bueno, por qué permite estas maldades? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué aguanta esta lógica muy superficial? Ya hemos visto el carácter de Dios, la visión macro de Dios con respecto a nuestra pequeña y corta vida mortal. Hay mucho más que viene por esto y mucho más que va por ello, que va por esto. Viene y va, ¿no es cierto? Y esa visión Dios la tiene a tal claridad que nosotros no la entendemos. Cuando empezamos a entender, a conocer a Dios, entonces de pronto se expande nuestro entendimiento del por qué aquí, ahora, así. No me gusta, pero ¿qué importancias tiene? ¿Qué propósitos tiene? Y algún día estos peligros, enemigos, retrocederán, caerán, perecerán, desaparecerán. Esa es una visión mucho más allá que el simple aquí. Y requiere mi sintonía con Dios aquí, para que eso que veo, ventajoso, mejor, se cumpla. Versículo 4. Porque has mantenido mi juicio y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Estoy dándole la razón a todos los eventos de mi vida. Pueden ser terribles. El mismo Job, la historia de Job, la paciencia de Job. Ya hemos leído ese libro.
ante las quejas de su esposa, y ni siquiera era ella la que estaba sufriendo, era él. No le quito sufrimiento a ella porque perdieron sus hijos, perdieron sus propiedades, perdieron sus riquezas, perdieron todo. Seguramente ella estaba sufriendo, como él, pero él además perdió su salud y estaba pero desahuciado y arruinado y hecho un desastre de salud, siendo un infierno cada minuto de su día, todos los días. Y la esposa se queja y le dice: ¿aún permaneces fiel o íntegro a Dios? ¿Por qué no ya maldices a Dios y te mueres de una vez? Aún eso, el infierno mismo por haber maldecido a Dios, la muerte misma, el Hades, será mejor que esto. ¿Y qué responde Job? Job responde: Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine al mundo, desnudo me iré de él, sin nada. Alabado sea Jehová. Esa es una aceptación total de mi presente, sea como sea. Y le dice a Dios: has mantenido mi juicio, has mantenido mi causa. No dice que me agrada, puede ser agradable, puede ser desagradable, pero lo has mantenido. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esto es justo. No sé cómo, no lo entiendo, pero justo es, porque conozco al justo. Y nunca mi entendimiento va a poder juzgar al justo, al que decide el porqué de estas cosas. Puedo sufrir, puedo quejarme, puedo no entender. Por eso no niega la justicia de quien está gobernando estos asuntos. Y el tener ese entendimiento me beneficia a mí, no lo beneficia a él. El tener ese entendimiento de que todo esto, por más horrible que sea, es justo, aunque no entienda por qué, no cambia la justicia de Dios. Si yo me quejo, lamento, me reniego contra Dios, ¿cambia su justicia? Si yo acepto, si yo alabo en esta situación terrible, ¿cambia su justicia? No cambia nada. Lo único que se beneficia de esto es yo, es mi interior, es la paz con la que puedo vivir a pesar de, y podré saber por ese entendimiento, a pesar de esto terrible, saber que un día mis enemigos y mis amenazas y mis peligros y todo lo horrible desaparecerá y perecerá. Eres justo. Ese es un nivel muy elevado. Cuán no natural es esta reacción, ¿no es cierto? Este nivel de entendimiento. Versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al impío, borraste el nombre de ellos para siempre jamás. Ya está hablando del futuro. No necesariamente, ¿no? Pero ya está hablando de el futuro sin amenazas, sin enemigos, que todavía no es presente, pero sé que ocurrirá. Ahora, también puede ser perfectamente esto historias reconocidas de eventos pasados. Borraste al impío, destruiste al impío, borraste el nombre de ellos para siempre jamás. Si esto se refiere a situaciones futuras, o si se refiere a situaciones pasadas, lo que puedo aprender acá es el carácter de aquel Dios que ejecuta lo que ejecuta. Si permite ciertas cosas, eventualmente barrerá esas cosas. Si está permitiendo estas cosas ahora, eventualmente en el futuro barrerá esas cosas. Si lo permitió en el pasado, vemos que eventualmente las borró también. Ojo, permitir versus causar. Yo soy el que causo los problemas o la circunstancia causal para que ocurran problemas consecuenciales luego. Mis decisiones, mi albedrío, en lo que a mí concierne.
Habrán otras cosas que son desgracias. Mi hijo nació con, no sé, cáncer, o tiene cáncer y tiene 2 años de edad y va a morir, o de una enfermedad terrible, una situación espantosa, fuera de control y aparentemente no merecida. ¿Dónde está la justicia de Dios? No lo sé, no sé dónde está, pero está. Y el entenderlo da paz en el aquí y el ahora, a pesar de estas amenazas y terribles situaciones. Y eso me hace ver, entendiendo al Dios que causa estas cosas fuera de mi control, las que son por mi causa, pues son por mi causa, pero las que son fuera de mi control, entender que Dios permite eso o causa eso tal vez, me da paz en el ahora. Entender que se va a acabar, me da paz en el ahora, se refortalece más mi relación con Dios. Y este tiempo se acabará. Sea un mes, sea un año, sea una vida, no importa. Una vida sola es esta vida, nada más. Hay mucho más después de esta situación desagradable. Hay mucho porqué de esta situación desagradable. Pero no es el tema aquí. El tema es tratar de entender a Dios, conocer a Dios. Y aquí nos muestra un Dios que reprende nuestras malas decisiones, que destruye al que no cambia después de ser reprendido y que borra sus nombres para siempre. No tiene ninguna importancia lo que hicieron y lo que fueron, si es que no cambiaron sus maneras cuando fueron reprendidos. Pero Dios reprende. Y esto me lleva a las historias no registradas, aunque sí están registradas, cuando un pueblo de pronto Dios dice que desaparezca. Sodoma, Gomorra, o el pueblo de Enoc, o todos los pueblos que habían en Canaán cuando llega el pueblo de Israel, y los amorreos, y los moabitas, los amonitas, los filisteos, y todos los pueblos que habían ahí. Dios dijo a este pueblo cultivado de Israel, cultivado por 40 años en el desierto, les dijo, destrúyanlos. Muchos acá tratan de juzgar a Dios. Dios quiere la destrucción de otra gente, tiene favoritos. Y incluso da instrucciones terribles como no dejen nada vivo, hombres, mujeres, niños, animales, todo, genocidio total. Y entonces uso ese registro para juzgar a Dios. Es medio lógico, superficial, instintivo, lógico, pero cuando no entendemos a Dios, entonces pensamos que es un amante de la sangre y la exterminio. Pero cuando entendemos a Dios, de pronto conocemos a Dios, de pronto vemos y sabemos que Él primero reprende a las naciones, reprende al individuo, reprende al hogar, reprende al vecindario, reprende al grupo humano, reprende a la sociedad, a las naciones, los reprende. Reprensión es una oportunidad de corrección de tus caminos. Por castigos, por multas, por consecuencias, por lo que sea. Es una reprensión que me hace pensar tal vez debería cambiar mis formas, pero no quiero. Y cuando esa tensión polarizada entre cambia, no quiero, cambia, no quiero, no quiero, no quiero, eventualmente ya no sirve. No va a cambiar. Y entonces Dios borra el nombre de ellos para siempre, jamás. No quiero darle mucho significado al para siempre jamás, o el borra el nombre, pero sus historias dejaron de ser trascendentes. La historia del pueblo de Israel estuvo a punto de ser intrascendente y borrar su nombre para siempre jamás, más de una vez. Y le dijo Dios a Moisés, espérame aquí, voy a ir a destruirlos. Porque de ti, no puedo con ellos, pero de ti cultivaré una nueva descendencia y serán aún más grandes que estos. Y de allí cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham, tu padre, ¿no? O sea, tu ascendiente. Y si hubiera ocurrido, y si Moisés no hubiera rogado a Jehová, por favor no los destruyas, por favor déjame hablar con ellos, por favor,
Si no hubiera dicho Moisés esto, el pueblo de Israel hubiera sido borrado su nombre para siempre. Y hoy día no tendríamos esas escrituras, la Biblia, no tendríamos esas historias, no tendríamos pueblo de Israel, no tendríamos judíos, no tendríamos nada de lo que hoy es estándar, presente, normal. Hubiera cambiado completamente la historia y su nombre hubiera sido borrado para siempre. Pero les dio otra oportunidad y otra oportunidad. ¿Y cuántas veces estamos recibiendo nosotros oportunidades? Tengo un día más, tengo una hora más, tengo un minuto más de vida. Y es otra oportunidad para hacer caso a la reprensión y cambiar nuestros caminos, y tal vez nuestro nombre no sea borrado para siempre. No seamos considerados ese impío que no acepta las reprensiones. Eventualmente seremos borrados, de trascendencia e importancia. Voy a anotar eso porque no lo había relacionado antes. A ver. El carácter de Dios reprende primero antes de destruir. Da oportunidad de resarcir nuestros errores. ¿Qué más? Me atrevo a decir que ningún pueblo o nación ha sido destruido nunca sin que primero Dios reprenda y dé oportunidad de corrección a ellos. ¿Ok? El carácter de Dios reprende primero, antes de destruir. Da oportunidad de resarcir nuestros errores. Me atrevo a decir que ningún pueblo o nación ha sido destruido nunca sin que primero Dios reprenda y dé oportunidad de corrección a ellos. Esto cambia el enfoque. ¿Por qué no juzgo a Dios como no es misógino, ¿cuál es la palabra? Genocida. ¿Por qué no acuso a Dios como genocida cuando cae fuego del cielo y destruye 2 naciones o 2 pueblos enteros, Sodoma y Gomorra? ¿Pero qué pasó antes? Vinieron unos ángeles a verificar que ya hayan cometido los pecados intolerables para Dios. ¿Cuántas veces antes han habido oportunidades de reprensión a esos pueblos? Tal vez por generaciones. Y a ese y a todos los pueblos de alrededor. Y esos aumentaron aún más en su impiedad, en su iniquidad. Y eventualmente calificaron para ser destruidos. Y lo miramos como, un evento del cielo natural, wow, qué terrible, Dios sabrá y ya está. Y luego hace lo mismo con los pueblos de Jericó y los que vivían en Canaán, pero ya no por eventos naturales, manejados por el mismo Dios, sino ahora comandando ese mismo resultado de destrucción total al martillo que ha fabricado, que ahora se llama pueblo de Israel, que lo ha fabricado y moldeado y pulido y fortalecido durante 40 años en el desierto. Ahora ustedes van a ser mi martillo ejecutador de mi voluntad, merecida a esas personas que ya he reprendido, que ya han pasado su oportunidad, que ya no hay forma de que cambien. Entonces vayan y cumplan con lo que yo haría, aunque si no estuvieran ustedes para hacerlo. De esta manera mato 2 pájaros de un tiro. Cumplo con mi justicia sobre los que ya rechazaron toda reprensión, y cumplo con mi misericordia de hacerte a ti aún más fuerte de lo que ya eres, y que actúes por fe y te acerques más en obediencia y te pulas. Ve y haz lo que te digo, eso te hace mejor y se cumple lo que necesito que ocurra. Pero tú en el camino fuiste y decidiste diferente. Ay, que mejor no quiero hacer daño acá, mejor me quedo con estas cosas. Y cambiaste todo, el martillo no funcionó como debería. Y entonces me deshago del martillo eventualmente. El martillo deja de servirme
y el pueblo de Israel dejó de servir a Dios. Eventualmente vamos a llegar a eso más adelante. Muy bien, esto me ha dado una nueva luz a este verso. Sigo con la pregunta original: ¿dónde está lo mesiánico de ello? Supongo que en el contexto de misericordia, justicia, redención, expiación y todo el plan de salvación sobre nosotros, encaja cada una de estas frases, entonces es mesiánico, pero bajo ese lente todo es mesiánico en las Escrituras. En fin, no quiero ser superficial. Versículo 6. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú derribaste sus ciudades, y su memoria pereció con ellas. El cumplimiento del verso anterior, ¿no es cierto? Sea historias pasadas, sea testimonio presente, o sea profecía de situaciones futuras. Se aplica en todos los casos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Desde aún antes que las naciones existiesen. Y él juzgará al mundo con justicia. Juzgará a los pueblos con equidad. Pero la gente o la mente superficial dice: ¿dónde está la equidad en estos castigos tan terribles? Y la equidad está en la oportunidad dada en la reprensión original. Hay tanto que no entendemos superficialmente, y vienen a mi cabeza todos los argumentos naturalistas o prácticos que la mente humana normalmente da ante situaciones que no pueden controlar. Y como no puedo controlarlo, entonces alguien es malo por ello, o demuestra la no existencia de ese alguien, ¿no es cierto? Mentes superficiales. Juzgará a los pueblos con equidad, juzgará al mundo con justicia. ¿De cuándo acá el hecho que el hijo de 2, 3, 4, 5 añitos de edad, el hecho que ese hijo no entienda las reglas del padre o la madre o la casa, significa que entonces están mal esas reglas? No, ¿verdad? El hijo no tiene la obligación de entenderlo para vivir los frutos de obedecerlo o de desobedecerlo. Si desobedeces, pasa esto. Si obedeces, pasa esto. Pero no entiendo por qué. Ok, ya entenderás. Trato de hacerte entender, pero todavía no entiendes. Ya entenderás. Pero eso no te libra de los efectos de desobedecer la ley, o incluso de los efectos de obedecerla. Buenos efectos. Y todos los efectos son justos. Sean castigos, pruebas o premios y ventajas consecuenciales. Juzgará con justicia, juzgará con equidad. Y será Jehová refugio para el oprimido, refugio para tiempos de angustia. Oh, mira esto. Esto será Jehová refugio para el oprimido. Habla, parece futuro, ¿no es cierto? Aguanta nomás toda la opresión que te toca vivir. Un día serás refugiado en Jehová. Ok, gracias, qué bonito, tengo fe y aguanto nomás. Pero qué desanimante el tener que esperar, ¿no es cierto? Pero la siguiente línea dice: refugio para tiempos de angustia. Aguanta, es para ahora, en esta angustia. Jehová me es refugio aquí y ahora con esta angustia. No condiciono la bondad de Jehová si es que me quita la angustia, entonces es bueno. Si es que me deja la angustia, entonces es malo o no existe. No. Es refugio para tiempos de angustia. En la angustia, allí sentiré paz, allí sentiré entendimiento, allí sentiré refugio. Y esto no se puede demostrar. Eso solo se puede vivir. Y tu vivencia, tu experiencia es el testimonio con pretensiones demostrativas
Pero el que escucha y aprende va a tener que vivirlo. Y entonces sabrá el refugio que puede ser mi relación con Dios en mis angustias, durante mis angustias, del color que sean mis angustias. Versículo 10. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscan. Qué bonito, ¿no? Todo está acá, todo es poético, todo es marcable, pero compone sobre lo mismo y sobre lo mismo, ¿no? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Qué importante esto. Yo no puedo confiar en alguien en quien no conozco. Se ve la importancia de conocerlo. ¿Cómo voy a confiar en esa persona que nunca he conocido? ¿Sobre qué me baso para confiar? Tengo que conocerlo. Y yo pensé que era malo, pero ahora que lo conozco, ya sé que es bueno. O al revés, pensé que era bueno, pero ahora que lo conozco, ya sé que es malo. Yo confío en quien conozco. Confío en a quien conozco. Por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscan. Eso es verdad. Nunca lo has buscado, sigue siendo verdad. Ya lo has buscado, ya sabes que es verdad. Jehová no te deja cuando lo buscas. No dice que va a quitar tus sufrimientos o tus angustias. No dice eso, pero no te desamparará. Yo he visto personas, si es que no me refiero a que yo mismo he sido alguno de ellos, que han tenido el mismo sufrimiento, el mismo, pero la manera de vivirlo, uno se destroza y el otro florece por el mismo sufrimiento. Es cómo lo manejas y cómo puedes manejarlo si no tienes un algo diferente de percepción, aunque sea dentro de ti. Esa relación con Dios te da una percepción tal que cambia todos tus efectos de las mismas angustias que estamos viviendo todos. No tengo dinero para comer la próxima semana o para alimentar a mis hijos. Él tampoco tiene dinero para comer la próxima semana para alimentar a sus hijos. Él reacciona de una manera y yo reacciono de otra manera. Nuestras reacciones son directamente relacionadas a nuestro entendimiento de lo que viene, a nuestros temores de lo pasado, a nuestra relación con Dios. Directamente relacionado a nuestra relación con Dios. Y puedes observar con más evidencias, con más ejemplos a encontrar a la gente fiel que busca una relación con Dios, cómo viven sus problemas. Y la gente que no busca una relación con Dios y no la tiene, cómo viven sus problemas. Y vas a encontrar patrones clarísimos. Cómo Dios realmente no desampara a quienes lo buscan. Cómo cambia la historia de quien confía en Dios. ¿Y por qué confía? Porque lo conoce y se esfuerza por conocerlo. Versículo 11. No desampararás a los que buscan, a los que te buscan. Versículo 11. Cantad alabanzas a Jehová, que habita en Sión, proclamad entre los pueblos sus obras. Ya, esto es, la primera parte ha sido un wow, Jehová, lo que haces y lo que puedes hacer y lo que haces por mí, a pesar de. Y ahora es, alabemos por eso, ¿no es cierto? Cantad alabanzas a Jehová, que habita en Sión. Sión tiene varios significados aquí, ¿no es cierto? Sión era un lugar físico. Sión era un estado relacional de yo con Jehová o de todo este pueblo en que nos convertimos cuando seguimos colectivamente a Jehová. Entonces, que habita en Sión, habita aquí o allá, según
la relación de la que se esté aplicando. ¿Okay? Cantad alabanzas a Jehová que habita en Sión, proclamad entre los pueblos sus obras, predicar de él, hablemos de él, proclamar, predicar. Porque el que pide cuentas de la sangre se acuerda de, porque el que pide cuentas de la sangre se acuerda de ellos. Ay, me agarró ahí. No se olvida del clamor de los afligidos. Está hablando de Dios aquí. Porque el que pide cuentas de la sangre se acuerda de ellos. ¿Quiénes son ellos? No se olvida del clamor de los afligidos. Ok, los afligidos son ellos. Muchas veces he leído la frase, porque la sangre de ellos me clama, habla Jehová, porque la sangre de ellos clama por justicia, y no permitiré que el clamor de ellos clame en vano o por demasiado tiempo. Tomaré venganza por la sangre de los inocentes que claman justicia. No se olvida del clamor de los afligidos, porque el que pide cuentas de la sangre habla de las víctimas inocentes. Qué terrible es aceptar que la muerte de un inocente, por aparentemente natural o por la maldad de otros, qué difícil llegar a pensar que esa muerte de inocentes sea algo justo. ¿Cómo va a ser justo? Y usualmente vemos un patrón que los mejores, los más buenos, los más bellos, los más potenciales son los primeros que se mueren. ¿Dónde está la justicia ahí? La única verdad es que no lo entiendo. Por eso no significa que por eso es injusto. Y luego dice, no se olvida del clamor de los afligidos. Va a haber inocentes caídos, va a haber afligidos por los inocentes caídos. Y el justo pide cuentas de la sangre. El justo pide cuentas de la sangre. Por lo que el justo que pide cuentas de la sangre se acuerda de ellos, de los inocentes caídos, de la sangre derramada en vano, de los afligidos por la muerte de los caídos inocentes, se acuerda de ellos. No se olvida del clamor. Ahora, yo quiero que se acuerde ahorita, porque ahorita quiero. Mis tiempos no son sus tiempos. Y no entiendo, pero no deja de ser verdad. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Mira mi aflicción, que me infligen los que me aborrecen, mis enemigos. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Ahí veo bloques en este capítulo, ¿no es cierto? Bueno, es una canción, final de cuentas. Ahora estamos rogando. Mira mi desgracia. No estoy acusándote, no estoy culpándote, no estoy quejándome en el aspecto de qué malo eres, no. Pero esta es mi situación. Ya sé que tú das paz a los afligidos, te acuerdas de los que clamamos, sé que eres justo, sé que no sé cuándo va a desaparecer mi angustia, sea ahora o después o en la otra, pero sé que va a ocurrir. Pero ahora estoy sufriendo y ahora te ruego, ten misericordia de mí. A ver si tal vez mis ruegos hacen que desaparezcan un poco mis desafíos, aunque no sea más que por entendimiento y paz y fe, o porque logísticamente desaparezcan mis enemigos. Y al decir enemigos es cualquier cosa que me amenace en la vida. Mira mi aflicción que me infligen los que me aborrecen. Estoy sufriendo. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, tú que me salvas, que me mantienes con vida, que me permites permanecer, para que recuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me regocije en tu salvación. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que recuente yo todas tus alabanzas. Interesante. ¿Será que Dios nos mantiene vivos? No sé cuán literal puede ser esa palabra, pero ¿será que Dios nos mantiene vivos para que saquemos fruto
de lo bueno que nos ha ocurrido, fruto personal, fruto fuera de nosotros, como contando de nuestros buenos frutos. Cuán importante es esta predicación: recuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me regocije en tu salvación. Más arriba dice: proclamad entre los pueblos sus obras. Cuán importante es para Dios mi esfuerzo por difundir lo bueno que ha hecho en mi vida, o en la vida de aquel, o en la historia tal, o lo bueno que es, lo justo que es, a pesar de tus conceptos superficiales, porque no lo conoces. Cuán importante es para Él mi esfuerzo por compartir. Y acá dice: me levantas de las puertas de la muerte para que recuente yo todas tus alabanzas. Si no recuento yo todas tus alabanzas, entonces no me levantas de las puertas de la muerte. Mi vida no tendría mucho valor ni sentido, y podría morirme mañana, ahora, en el siguiente minuto, porque no voy a compartir nada de lo maravilloso que haces en mi vida. Te estoy pidiendo que hagas algo en mi vida para que pueda yo compartirlo. Cuán importante para Dios es este acto de predicar y compartir. Supongo que muy, muy importante por los muchos eventos demostrativos que tenemos sobre eso. Pero no lo veía como ahora lo parece mostrando. Y dice: para que recuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Y me regocije en tu salvación. Salvación. Las puertas de la hija de Sión yo lo entiendo como la ciudad de Jerusalén, las puertas de la ciudad, Jerusalén, o el país Israel, llamado Sión, porque estamos en el seno de Dios, porque estamos con Dios, porque estamos evolucionando espiritualmente de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, nos está preparando, somos Sión. ¿Ok? De pronto dejo de serlo más adelante, pero en las puertas de la hija de Sión, me parece una referencia poética de en las puertas de la ciudad, en los lugares públicos, para que recuente yo todas tus alabanzas en los lugares públicos, y me regocije en tu salvación. Pero le estoy diciendo: por favor, ten misericordia, mira mi aflicción, tú que me evitas morir aún, para que yo cuente todas tus alabanzas y predique el evangelio en los lugares públicos, y me regocije. Se hundieron las naciones en el foso que hicieron, fue atrapado su pie en la red que escondieron. Una forma de decir: cayeron en su propia trampa los que me venían a atacar, los que sean personas o situaciones fortuitas o desagradables. Jehová se ha dado a conocer por el juicio que hace. En la obra de sus manos es enlazado el malo. Y acá hay una palabra: Higayón, Selah. Son más referencias musicales. En hebreo, un interludio musical o meditación posiblemente indique un murmullo o una queja. Ok. Referencias musicales: Selah y Higayón. En fin. No voy a hacer caso a eso. Jehová se ha dado a conocer por el juicio que hace. En la obra de sus manos es enlazado el malo. En la obra de sus manos es enlazado el malo. Entiendo rápidamente que su poder no lo pueden vencer los enemigos, sea el príncipe de esta tierra o seamos nosotros mismos. Finalmente no podemos vencer la justicia de Dios. Y en la obra de sus manos es enlazado, como atrapado, el malo. Enlazado. Eventualmente caerán, aunque crezcan en su maldad y crezcan en su poder y crezcan en su influencia de destrucción y maldad y opresión sobre otros, y crezcan y parezca no tener fin el poder del mal. Aún eso será enlazado en la obra de sus manos. Supongo que estas son referencias al plan de salvación a lo largo de la vida humana, mucho más al futuro de David y en su presente y todo el pasado. En ese sentido podría ser mesiánico este capítulo, la obra de sus manos.
Seguimos, 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Uf, eso cae muy presente, muy al presente. El Seol es una referencia de doble significado. La muerte o el infierno también, lo usan intercambiablemente. Seol acá lo refieren como mundo o morada de los muertos, sepulcro, infierno, etc. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Mañana? ¿Los próximos 10 minutos? ¿O cuando Dios diga? Y aún esos malos están viviendo un tiempo de oportunidad de oír la reprensión, de cambiar sus caminos, de resarcir sus maldades y potencialmente ser buenos. ¿Y dónde estaría la justicia de Dios del castigo que merece por el mal que me ha hecho? Y ahora se vuelve bueno y ya no tengo yo justicia por el mal que me hicieron. Qué superficial mi mente de no entender. La única verdad es que no sé, la única verdad es que no entiendo, pero justo es. Justo es. Todas las naciones, los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olviden de Dios. Acá está hablando de grupos colectivos, ¿no es cierto? No de tu individualidad, maldad o bondad, sino de naciones. Me acuerdo mucho en los años, no sé si fue tarde 70s o 80s, medianos 80s tal vez, en la que el país de Estados Unidos decidió, como decisión nacional, quitar a Dios de las escuelas, del sistema educativo, de la currícula, de las enseñanzas a las nuevas generaciones. No más leer la Biblia, no más hacer oraciones colectivas en los salones de clase, no más ¿qué más? Referirse a Dios. Y poco a poco, ya el mencionar Dios ha sido prohibido. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Yo, ya adulto y viejo, he conocido personas más jóvenes. He llegado a conocer personas que les hablas de Jesús, sea en un aspecto predicador o en un aspecto histórico, no importa en qué ángulo, pero hablas de Jesús y te miran como diciendo: Jesús, ¿qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Dios? ¿De qué Dios me hablas? Cero entendimiento. Era algo impensable antes. Ahora es cada vez más una realidad. Y bueno, eso nos lleva a la inocencia, al desconocimiento, a la oportunidad, a la justicia, a la misericordia y todo este engranaje de dinámicas, todas estas dinámicas de engranajes que terminan en que Dios es justo. Lo es. Y todos tendrán la oportunidad, todos la tienen, la tuvieron y la tendrán. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. No importa la posición que juegues o crees jugar ahora, o el personaje histórico que fuiste o no fuiste, todos confesarán. Para su bien o para su mal, pero todos. 18. Porque no para siempre será olvidado el necesitado. Otra vez, lo que veníamos acá diciendo, no se olvida del clamor, esto de acá. No se olvida del clamor de los afligidos, pide cuentas de la sangre, se acuerda de ellos, no se olvida. Pues aquí estamos. No para siempre será olvidado el necesitado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Sí perecerá eventualmente o por periodos de tiempo. Imagínate al pueblo de Israel antes de ser rescatado por Moisés. Cuando José, uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus originales, vivía en Egipto y estaba a cargo de todo Egipto, y recupera la relación con su padre Jacob y sus 11 hermanos, que por 25 años habían estado separados, por razones que ya no importan ahora.
y les dice, ustedes están mal allá, vengan acá, que yo estoy gobernando este país y está todo bien. Te asigno una zona, vengan. Y fueron todos. Eran 70 personas, más o menos. 70 personas. 430 años después, eran 1,5 millones de personas. ¿Okay? Se multiplicaron como liebres. Y dentro de esos 430 años, el gobierno, ya José ya no estaba gobernando, había pasado y pasado generaciones, ¿no es cierto? El gobierno empezó a preocuparse. Mira este grupo de extranjeros que nuestro antepasado José trajo, y por respeto a él no los votamos, pero están creciendo más que nosotros. Y van a invadir nuestras formas de vida. Mejor reprimámoslos un poco. Y empezamos a ponerles tributos, y tributos, y tributos, y no derecho de propiedad, y todo lo tuyo es mío, y te aplasto, y te pongo trabajos forzados, y te hago esclavo. No sé cuánto tiempo tomó en que terminen siendo esclavos. ¿100 años desde que llegaron? ¿200 años? No lo sé. Pero ya eran esclavos. Y como esclavos, ellos saben que son descendientes de Abraham. Ellos saben que vinieron siguiendo a José. Ellos saben que son el pueblo de Dios, el pueblo del convenio. Y estamos en esta situación tan desastrosa. Nosotros conocemos a Dios. Pidámosle a Dios que nos libere de nuestros enemigos, que alivie nuestras cargas, que sea justo con nosotros. Muy bien, pidámosle a Dios. Año 200, año 300, año 400, y generaciones pasaron pidiendo y rogando y nada cambió. ¿Cuántas esperanzas fueron rotas ahí? ¿Cuántas esperanzas de los pobres perecieron allí? Estamos leyendo este versículo 18. ¿Y eso significa entonces que Dios es injusto? ¿Qué vano, egocéntrico pensamiento me hizo pensar que mi tiempo, mi vida, mi momento de interés es el más importante? Y es más importante que lo que sea que Dios opine sobre mi tiempo. Tal vez sí, la justicia sobre mis inocentes sufrimientos va a venir, pero no en mi tiempo, o no cuando me da la gana. Y le ocurrirá a mi tatarabisnieto y aún así será justo. Y cuando yo entienda, alabaré a Jehová. Oh, wow, fuiste justo. Y no hubieras podido ser de otra manera mejor. Es exactamente lo que debió ser. Ahora que entiendo, si retrocediera el tiempo, lo volvería a hacer exactamente igual. Y lo aceptaría todo lo que me tocó vivir, de lo que me quejé tanto. Ahora que entiendo, 430 años después del sufrimiento de los pobres y de los necesitados, y el versículo dice, en alguna parte dice, y Dios tornó su oído hacia ellos y escuchó y se acordó de ellos y se acordó del convenio que había hecho con su padre Abraham, y entonces planificó y gestionó toda la situación que viene a ser el rescate de Moisés, que tomó como 100 años, porque desde que Moisés era pequeño lo cultivó en palacio de Faraón, y cuando Moisés era adulto comete un acto que lo hace huir, y huido pasan 20 y tantos años, y entonces vuelve y rescata, y pasan meses de discusión con el gobierno y eventualmente los rescata, y pasan 40 años en el desierto dando vueltas para pulir a este pueblo que tenía una mente de esclavos, 400 años allá. Todo este tiempo, cuando lo vemos de lejos, macro, mira, pues Dios es justo. ¿Cómo puedo yo entender eso en mi yo aquí, ahora, pequeñito de pensamiento y entendimiento? Dios es justo. Y para siempre no será olvidado. Porque no para siempre será olvidado el necesitado. Ojalá sea en mi tiempo, ojalá sea algo parecido a lo que yo quisiera. Pero lo que yo quiero es tan infantil, tan enturbiado por mis miedos y mis puntos de vista, que ojalá no se haga mi voluntad. Ojalá su voluntad sea lo que yo quiero, pero prefiero que se haga su voluntad. Si no es lo que yo quiero, que se haga su voluntad, porque su voluntad siempre es mejor que la mía, que mi pequeño entendimiento.
El mismísimo Jesús, con todo el entendimiento que puede haber tenido en su momento más aciago mortal, en el Monte de los Olivos, en el fin de su trayectoria, cuántos milagros ha hecho, cuánto sabe, cuánto entiende, cuánto conoce, cuántas visiones ha tenido, transfiguraciones y cosas que escapan a nuestro entendimiento. Aún Él, en ese nivel álgido y máximo de su entendimiento, tal vez total, aún Él tuvo miedo y le pidió a Dios, en ese momento del trago más amargo de toda su vida, le pidió a Dios, por favor, que no ocurra esto, por favor, quita esta copa de mí, que no tenga yo que tragar este paso tan amargo de pagar la justicia de los pecados de todos sobre mi carne ahora, sin morir. Por favor, que no ocurra. Tú que sabes de maneras para que todo tenga éxito, por favor, quita de mí esta copa. Tuvo miedo. No quiso hacerlo. Pero entendía que su voluntad es mucho menos eficaz, inteligente y sabia que la de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero, pero esa es mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y se hizo. Y fue justo. Después entenderemos eso, ¿no? No para siempre será olvidado el necesitado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Sí perecerá por temporadas, por generaciones, pero no perpetuamente. No tengo que entenderlo para que sea verdad, pero lo entenderé. Levántate, oh Jehová, versículo 19. Levántate, oh Jehová, no prevalezca el hombre, que no gane la maldad. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Son canciones, o sea, no, Dios no va a levantarse. Ya, me está diciendo David que me levante, entonces voy a levantarme. No, todo esto ocurre. El simple hecho de saberlo y decirlo, lo canto y entonces lo digo. No estoy comandando nada a Dios, no estoy cambiando nada. Va a ocurrir todo esto. Infunde, oh Jehová, temor en ellas, las naciones. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y en el capítulo anterior decía, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Que se den cuenta ellos que no son nada. El hombre que más se engrandece a sí mismo es quien más humillado será. El hombre quien más se humilla a sí mismo delante de Jehová es el hombre que más exaltado y engrandecido será. Hasta el punto de volver a vivir con Dios. Allá en un tiempo que no controlo ni sé cuándo. Pero solo puedo controlar aquí mi decisión de hacer mi relación con Dios lo más fina posible, lo más sólida posible. Encuentro caóticamente en mi mente, encuentro tantas otras cosas de las cuales agarrarme y extrapolar y diseminar y desmenuzar estos versículos en tantas aplicaciones que podrían crearse seminarios enteros y series enteras de aplicaciones de valor personal en casi cada versículo. Es una canción y como tal muy potente, muy potente. Estoy impresionado, como si no lo hubiera leído antes. Ahora, aquí paro mi lectura y mi análisis, pero retomo la idea original. ¿Por qué es este salmo mesiánico? Tal vez hay algo en el aspecto conceptual de mesiánico que yo estoy resfriado. Tal vez haya algo en el aspecto conceptual de mesiánico que yo estoy perdiéndome. Entonces, quiero preguntar a nuestro asistente. El Salmo
8 y el Salmo 9 dicen ser, entre comillas, salmos mesiánicos, lo cual, según entiendo, mesiánico significa que apunta a el Mesías como trasfondo general del significado de sus contenidos, ¿no es cierto? Pero mi escaso entendimiento no llega a notar las referencias mesiánicas supuestas de hallar en estos capítulos. ¿Me ayudas? Un poco genérica la pregunta, pero vamos a ver. Salmo mesiánico. Tal vez el aspecto simplemente de decir, oh Jehová, sálvame, tú que eres justo. Toda esta referencia de salvación, justicia, misericordia es mesiánica, porque nada de esto es posible sin la redención justa del pago de la ley por el pecado humano, alejamiento de Dios, por alguien perfecto, para que entonces por misericordia podamos ser readmitidos de cumplir solamente los estándares que el misericordioso nos da después de haber pagado la justicia. Entonces todo encaja dentro de lo mesiánico, pero no me satisface que sea así de genérico. A ver, ¿qué dice acá? Claro que sí, me alegra ayudarte a explorar los Salmos 8 y 9 respectivamente desde una perspectiva mesiánica. Primero recordemos que los salmos mesiánicos son aquellos que, aunque escritos en el contexto del Antiguo Testamento, generalmente atribuidos a David, contienen elementos proféticos que apuntan al Mesías. Eso es lo que entiendo. En la tradición cristiana, Jesús. Estos elementos se revelan a menudo a través de citas o alusiones en el Nuevo Testamento o mediante interpretaciones teológicas que ven en ellos un cumplimiento del futuro, persona y obra del Mesías. Ok. Entonces, el hecho que en el Nuevo Testamento alguien citó este salmo, ¿ya lo hace mesiánico? O tal vez interpretó o explicó lo que significaba ese capítulo. Ok. No todos los salmos se clasifican estrictamente como mesiánicos en su intención original, pero muchos se interpretan así por su aplicación profética. Se refiere a algo que va a pasar en el futuro, que se refiere a Jesús, al Mesías, entonces se lo hace mesiánico. Analicemos cada uno paso a paso destacando las referencias potenciales. Usaré la versión estándar, Reina Valera, de la Biblia para citar versos y explicaré por qué se ven como mesiánicos. Chispas, esto va a ser larguísimo, no era mi intención. En el capítulo, hagamos el 9, que es el que acabamos de leer. Este salmo es menos comúnmente clasificado como estrictamente mesiánico en comparación con el 8. Bueno, pero algunos intérpretes lo ven con elementos proféticos que apuntan al reinado victorioso del Mesías, especialmente en el contexto de los tiempos finales o juicio divino. Entonces mesiánico, tal vez estoy yo errado, en que apunta al Jesús del año 0, 1000 años después de David, a ese Jesús expiador, mortal y crucificado, que pagó la redención por nosotros. Pero tal vez está refiriéndose, y esto me faltó a mí, referirse al Jesús glorificado que viene como promesa en la segunda venida, al final de los tiempos de historia humana, como la entendemos. Entonces, mesiánico también significa la segunda venida. Me siento un tonto de no haber pensado en eso. Ahora me parece hasta obvio. También puede ser mesiánico de la época mortal de Jesús, como mesiánico de la época del reinado de Jehová, el Mesías, en su segunda venida.
Ok, a menudo se une con el Salmo 10 como un salmo acróstico, de parte de la canción. En hebreo forman un patrón alfabético. Uf, sí he leído de esas cosas, es impresionante. Y juntos hablan de la justicia de Dios contra los impíos. Las referencias mesiánicas son más indirectas, enfocadas en la victoria final del rey Mesías sobre las naciones y la salvación de los oprimidos. Ok, entonces podríamos interpretar menos individualmente, para mi progreso personal, este capítulo, y más proféticamente hacia el final de los tiempos y cómo la justicia de Dios va a vencer toda la maldad del príncipe de la tierra, que es el mismísimo Satanás. Ok, entonces en ese aspecto, ok, es mesiánico. No le saco mucha ventaja a las bendiciones mesiánicas del final de los tiempos y cómo todo va a terminar en una historia feliz y un buen final. No me ayuda a mí aquí, ahora, hoy, a mis enemigos y sufrimientos y angustias. Me ayuda a conocer a Dios un poco más y tal vez eso me ayude un poco más. Ok, voy comprendiendo. Versos claves y referencias mesiánicas. Del 1 al 4 dice: te alabaré, oh Jehová, contaré tus maravillas, porque has mantenido mis derechos, mi causa de justicia. Aquí David, el salmista, celebra la victoria sobre sus enemigos, pero proféticamente apunta al Mesías como el juez justo que derrota a los opresores. Ok, es verdad, pero me suena a una interpretación muy profunda, muy útil, muy eficaz, pero no sé si era la intención del escrito, no, tampoco sé si no lo era. Ya. En el Nuevo Testamento esto se asocia con el retorno de Cristo para juzgar a las naciones, por ejemplo en Apocalipsis 19, donde el Mesías conquista a sus enemigos. Es mesiánico entonces. Y Apocalipsis habla todo de la segunda venida, ¿no es cierto? Versículos 5 al 8, donde dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre eternamente para siempre del impío, pero Jehová permanecerá para siempre, dispuesto su trono en juicio, etc. Esto evoca el reinado eterno del Mesías, segunda venida otra vez, quien destruirá a los impíos y establecerá justicia. Algunos lo vinculan con profecías como Daniel 7, que habla del final de los tiempos, profecías apocalípticas, donde el Hijo del Hombre recibe un reino eterno, o con el Salmo 2, que ya hemos leído, mesiánico explícito, donde el Mesías rompe a las naciones. No nos preguntamos sobre el aspecto mesiánico del capítulo 2. Recuerdo que fue un capítulo que nos impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo. Versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Leímos eso, ¿no? Y me goce de tu salvación. Yeshua. Y acá ponen Yeshua entre paréntesis. ¿Qué es eso? No hemos leído eso. Versículo 14. Salvación. Nada más, y me regocije en tu salvación. La palabra salvación aquí es Yeshua en hebreo, ¿ok? Que es el nombre de Jesús. Y me goce en tu salvación, y me goce en tu Yeshua, me goce en Jesús. ¿Ok? ¿Cómo se pierde eso en las traducciones, no es cierto? Aunque no es una cita directa, algunos ven un guiño profético al Mesías como la encarnación de la salvación de Dios. Claro, si lo lees en el idioma original y ves la palabra Yeshua, que sabes que significa salvación, pero también es el nombre del que nos salvó. Entonces es como un guiño profético, ¿no es cierto? Interesante. Pero al español ya no podíamos ver eso. Lo tradujeron como salvación y se perdió el nombre de Yeshua. Versículos 19 y 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Esto apunta a un juicio final. Lógico. Que en la escatología cristiana se cumple en el Mesías reinante durante el milenio. Apocalipsis 20. Ok, se me ha ampliado todo el espectro al considerar ahora lo mesiánico como la segunda venida. Y tal vez ese es el primer significado y yo no lo tenía claro. Yo estaba pensando en la época mortal de Jesús. No menos trascendente y tan importante por su aspecto expiador, trascendentalísimo. Para mí lo mesiánico era eso. Pero me había olvidado de incluir también lo mesiánico como el cumplimiento del final de los tiempos y la segunda venida del Mesías. En gloria y en juicio y fin.
Entonces he aprendido. El Salmos 9 enfatiza la soberanía del Dios y el juicio de la protección de los justos, la cual se interpreta como un anticipo del reino mesiánico, donde el Mesías conquista el mal y establece paz eterna. No tiene citas directas en el Nuevo Testamento como el Salmo 8, pero su tema de victoria divina resuena en la segunda venida de Cristo. Ahí está la cosa. Muy bien, pues ese fue el 9. Y en el 8 parece que era aún más claramente mesiánico. Este salmo es uno de los más claramente mesiánicos, ya que cita directamente el Nuevo Testamento aplicándolo a Jesús. El salmo alaba la gloria de Dios en la creación y reflexiona sobre el lugar del ser humano en ella. Pero va más allá, apunta a un hijo del hombre que representa la humanidad ideal, restaurada y exaltada, lo cual se cumple en el Mesías como el segundo Adán, en contraste con el primer Adán que falló en Génesis. ¡Wow! Nos perdimos todo eso en el capítulo 8, me da ganas de volver a leerlo. Cuando hay nuevas luces de foco, de atención, se entienden cosas diferentes. Y era un capítulo muy pequeño, me parece, ¿no es cierto? Capítulo 8, solo 9 versículos. Nos perdimos todo eso. A ver, ¿qué sigue diciendo? Versículos 1 y 2 que dice: Oh Jehová, nuestro Señor, cuán glorioso es tu Señor en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así empieza y así termina, ¿no es cierto? Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, o de los infantes, fundaste la fortaleza. He tratado de darle vueltas a eso y aún me siento medio perdido. Aquí se ve un eco mesiánico, mira tú. En Mateo 21:16. Sí, la frase de por boca de los bebés de pecho serán profetizadas, habrán profecías y se tumbará los conocimientos de los sabios. Eso lo hemos visto en varias partes. Entonces, esa relación versicular lo hace mesiánico porque viene de Mateo, la época de Jesucristo, donde Jesús cita esto durante su entrada triunfal en Jerusalén, cuando los niños lo alababan en el templo. Esto muestra cómo el Mesías silencia a sus enemigos a través de la alabanza simple e inocente, revelando su divinidad. Está simpático, está muy bonito. Versículos 4 y 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Pero le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ok, nos impresionó ese versículo, pero lo pensé me siento un infante ahora, tan superficialmente en nuestro valor personal. Y nada más, no vi lo mesiánico aquí. Esta es la parte central, dice, en Hebreos Nuevo Testamento 2 del 6 al 9, se aplica directamente a Jesús, aunque fue hecho un poco menor que los ángeles. En su encarnación, bajando a la humanidad, ahora está coronado de gloria tras su resurrección y ascensión, con todo sometido a él. También se cita esto en 1 Corintios 15:27 y Efesios 1:22, enfatizando el dominio universal del Mesías sobre la creación, restaurando lo que se perdió en el Edén. Ya, no lo niego, pero entonces no significa nada respecto a mí y nosotros y todos. ¿Qué versículo era? Del 4 al 6. Pues lo has hecho poco menos. ¿Qué es el hombre? Hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Esta referencia diferencial, esta diferencia entre el hombre y el hijo del hombre, viene desde el Génesis y siempre suele ser confusa. Pues le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Está hablando de Jesús allí o del hombre en su valor intrínseco nada más? Nosotros lo tomamos como el hombre en su valor intrínseco nada más. Y lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, ahí pudimos deducir que se hablaba de Jesús, del Mesías, pero también se habla así de cualquiera que sigue al Mesías, que se acerca a Dios, que vence al mundo por arrepentimiento, por misericordia, por la expiación, por el plan de salvación y por todo, vuelve a la presencia de Dios y es coronado de gloria y de honra. La mismísima salvación. Así de simple lo entendí yo, lo apliqué yo. Pero, oh sorpresa, hay referencias en el Nuevo Testamento que se refieren a esto.
Y dicen, se estaba refiriendo a Jesús. ¿Y dónde dice? Dice en Efesios. Dice en Corintios. ¿Quién habla en Corintios y quién habla en Efesios? Habla Pablo. Entonces Pablo está explicando que ese Salmos 8 se refería a Jesús. También en Hebreos 2, 6 al 9. No sé quién escribió Hebreos. Carta de Pablo a los Hebreos. Me parece que Pablo también, ¿no? Pablo también. Sería fácil verlo, pero bueno. Entonces son explicaciones de Pablo respecto al significado del Salmos 8. Esos pasajes, estaba hablando de Jesús. Ese otro pasaje hablaba de Jesús. Ok, y versículo 9 repite el versículo 1, cerrando con la excelencia del nombre de Dios, que en el contexto mesiánico se manifiesta plenamente en el reinado del Mesías. Muy bien, muy bien. Entonces, al margen de las aplicaciones particulares, útiles o no útiles, he expandido mi lógica, y no me siento tan tonto de no haberlo hecho antes, de que el aspecto mesiánico no se refiere solamente a la época mortal de la vida de Jesús, sino a la época profetizada de la segunda venida de Jehová, que es el mismo Mesías, ¿no es cierto? Ok, eso he aprendido y me alegro de haberlo investigado. No niega las aplicaciones individuales y personales que podemos extraer de estos versículos, sino que expande además al significado mesiánico, que todos estos mismos cumplimientos se aplican también a la única y exclusiva posición de Jesús Salvador Mesías. Y también en nuestro grado individual, a nosotros si seguimos el camino establecido. Interesante, interesante. Muy bien, suficiente por hoy. Ha sido un versículo más largo, nos ha tomado más tiempo, pero no por ello poco menos enriquecedor. Cierro el capítulo 9, Salmos 9. Nos vemos en el próximo episodio.